Buenos días para todas, para todos, para todes. La idea de la charla de hoy es ayudarlos en la lectura del segundo texto obligatorio que tienen sobre Marx, que es el prefacio a la contribución de la crítica de la economía política, ¿sí? Recuerden que el otro texto que tienen obligatorio es el capítulo 24 del Capital. Para acompañarlos y para ayudarlos en la lectura del texto, necesitamos algunas precisiones conceptuales que vamos a tomar justamente del Capital, que es el texto, ya habíamos dicho, ¿no? La obra más importante de Marx que él dejó inconclusa. Bueno, ya habíamos dicho, creo, en la charla pasada, que una de las primeras cosas que afirma Marx en el Capital es que las sociedades en las cuales impera el modo de producción capitalista se presentan como un enorme cúmulo de mercancías. ¿Qué quiere decir Marx con esto? Quiere decir una verdad tan clara en el siglo XIX como lo es actualmente. Es decir, cuando uno piensa en capitalismo, ¿en qué piensa? Piensa en un enorme cúmulo de mercancías, en cosas que se compran y que se venden. Piensa en un shopping, piensa en un mercado, piensa en una vidriera, piensa en mercancías, ¿sí? Entonces, las sociedades en las cuales impera el modo de producción capitalista siempre se presentan como un enorme cúmulo de mercancías. Dicha esta afirmación, Marx va a señalar que es entonces a la mercancía a la cual él le debe prestar particular atención. Y entonces el primer capítulo del Capital se dedica justamente a analizar el objeto, ¿no? Como objeto de estudio a la mercancía. Y así se llama el primer capítulo del Capital. Se llama la mercancía. Ahora bien, ¿qué es una mercancía para Marx? Primero que nada, para Marx es una mercancía, es un objeto que satisface una necesidad humana, una necesidad que puede ser de cualquier tipo. Si uno tiene hambre, lo va a satisfacer por medio de un alimento. Si uno tiene un gusto estético, lo va a satisfacer por medio de una obra de arte, por medio de una pintura, ¿no? Una necesidad estética, mejor dicho. Por medio de una obra de arte, de una pintura, de una lectura, de un libro, ¿sí? Entonces siempre la mercancía tiene esta característica. Satisface una necesidad humana, del tipo que fuera, de cualquier tipo que ustedes quieran pensar. Ahora bien, eso es lo que hace que una mercancía tenga un valor de uso, es decir, que tenga una utilidad, que satisfaga una necesidad humana. ¿Qué es lo que determina que una mercancía o que un objeto tenga un valor de uso? Su propia forma. Es decir, por ejemplo, la forma del trigo hace que después pueda ser convertido en pan. Las características de un libro hace que uno lo pueda leer y satisfacer esa necesidad estética, ¿no? O la forma de una pintura, es decir, su propia forma, sus propias cualidades. Cuando uno habla en términos de valor de uso de una mercancía o de un objeto, habla en términos de las cualidades que tiene ese objeto, de la forma. Pero ahora bien, dice Marx, para que un objeto sea considerado una mercancía, no basta con que tenga un valor de uso o una utilidad. Porque uno puede ir por la calle, tomar una mandarina de un árbol, satisface una necesidad de momento, una necesidad humana que puede ser el hambre porque se tenga ganas de comer una mandarina, pero eso no convierte esa mandarina en una mercancía. Para que esa mandarina sea una mercancía, tiene que estar en una verdulería, tiene que estar en un mercado donde se pone en exhibición y se venda por una cierta cantidad hoy, actualmente de dinero, o en otras épocas se cambiara por otro tipo de objetos. Entonces, la segunda característica de la mercancía es que además de tener valor de uso, tiene valor de cambio. ¿Sí? Entonces, valor de uso y valor de cambio. Y ahora no nos va a importar la cualidad de esa mercancía, sino la cantidad de esa mercancía. Es decir, cuánto
de esa mercancía vale tanto dinero, o cuánto de esa mercancía hay que intercambiar por otra mercancía, ¿sí? En las sociedades en donde, por ejemplo, no existe el dinero o se decida que sea por intermedio del trueque. Entonces la mercancía, en cuanto a valor de cambio, ya no importa la cualidad que tenga esa mercancía, sino la cantidad de esa mercancía. Cuánto puede ser intercambiable por otra o puede ser intercambiable por dinero. Para Marx hay... ahora bien, ¿no? Se va a preguntar Marx antes de pasar al otro. ¿Qué es lo que le puede dar valor a la mercancía? ¿O cómo se puede determinar, en definitiva, el valor de la mercancía? ¿O por qué una mercancía puede valer más que otra? Y acá Marx va a señalar, quizás observando, o no observando, por ejemplo, que el pan vale más que el trigo, que un zapato, no, un par de zapatos, mejor dicho, vale más que el cuero. Dice, ¿qué es que hace que una cosa valga más que la otra? Bueno, que el pan, para el trigo, para ser transformado el pan, tiene incorporado mayor cantidad de trabajo. Lo mismo pasa para el zapato. Entonces, para Marx, lo único, y esto va a ser muy importante, que le da valor a la mercancía es la cantidad de trabajo que tiene incorporada esa mercancía. ¿Y cómo la va a medir Marx? Por cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Cuanto más cantidad de horas de trabajo tiene una mercancía, más va a valer esa mercancía. Y acá se le plantea otra dificultad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuanto más aragancia un obrero, cuanto más tiempo tarde en producir una mercancía, cualquier tipo de mercancía, más va a valer esa mercancía. No, dice, un promedio, dice, dadas ciertas condiciones, cierta maquinaria, cierta tecnología, cuánto tarda un obrero medio en producir esa mercancía. Y para eso va a incorporar otro concepto, la cantidad de horas de trabajo socialmente necesaria. Una mercancía y el valor de cambio de la mercancía está dada por la cantidad de horas de trabajo socialmente necesaria que tiene incorporada esa mercancía. A Marx por muchos años le va a desvelar el circuito, que podemos decir que es el circuito básico, ¿no? Justamente de mercantil o capitalista, que es este, ¿no? Un capitalista tiene perdonen, pero bueno, no estoy acostumbrado a la cámara, tiene una cierta cantidad de dinero, compra una mercancía, vende esa mercancía y después tiene más dinero. Esta prima que se ve acá es una mayor cantidad de dinero, ¿sí? Esto quiere decir que en este circuito el capitalista logró una ganancia. Bueno, ahora lo que Marx lo va a desvelar por mucho tiempo es señalar cómo se consigue esa ganancia el capitalista. Cómo es que en un circuito económico, al finalizar ese circuito económico, el capitalista tiene más dinero que al comienzo. ¿Cómo? Entre dinero y dinero está solamente la mercancía, va a señalar Marx. Evidentemente el dinero, nadie tiene la fábrica de fabricar billetes. Está la mercancía. Entonces para Marx el secreto de la ganancia del capitalista radica en justamente la mercancía. Y por eso le da tanta importancia además, ¿no? a la mercancía y le dedica todo el primer capítulo de su obra más importante. Ahora bien, como señalábamos antes, cada mercancía vale por la cantidad de horas de trabajo socialmente necesario que tiene esa mercancía. Entonces a Marx le va a preocupar particularmente cuánto vale la mercancía trabajo, ¿sí? Ahora bien, si pensemos una situación hipotética. Un obrero, dice, produce en 8 horas de trabajo mercancías que equivaldrían a, para hacerlo fácil, a 800 pesos. 8 horas, 800 pesos. Si cada mercancía vale por la cantidad de horas de trabajo que tiene incorporada, y este obrero incorporó 8 horas de trabajo, ¿cuánto les correspondería cobrar? 800 pesos, es decir, las 8 horas de trabajo. Pero si es así, dice, ¿dónde está la ganancia del capitalista? Y acá va a señalar Marx que al obrero no se le va a pagar
por la cantidad de horas de trabajo que incorpora al mundo justamente capitalista, sino que se le va a pagar por la fuerza de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que se le va a pagar únicamente por que reproduzca el otro día su fuerza de trabajo. Es decir, que pueda alimentarse, vestirse y darle de comer a sus hijos, que van a ser en el futuro también futuros obreros. Es decir, que para Marx la ganancia del capitalista, lo que Marx va a llamar plusvalía o plusvalor, viene de pagarle al trabajador menos de lo que el trabajador produce. Entonces, para la misma situación hipotética, si en 8 horas de trabajo un obrero produce 800 pesos en mercancías, se le va a pagar por su fuerza de trabajo. Esto quiere decir, por ejemplo, 2 horas. 2 horas que serían, en este caso, 200 pesos. Esto es el pago por la fuerza de trabajo, este es el salario. Los 600 pesos restantes son la ganancia del capitalista, o lo que Marx va a llamar plusvalía o plusvalor. Bien. Ahora bien, ¿por qué va a decir el obrero capitalista? ¿Por qué pago menos? Porque la maquinaria es mía, porque la empresa es mía. Pero por eso es tan importante el capítulo 24 del Capital que veíamos la semana pasada. Dice, bueno, pero ¿cómo llegó ese capitalista a hacerse dueño de los medios de producción? Y para Marx, como vimos la semana pasada, el capitalista para apropiarse de esos medios de producción no utilizó el trabajo. Acuérdense, utilizó el robo, este robo que habíamos visto de la expropiación del Estado, ¿no? De las tierras del campesinado, la explotación que se hace con las poblaciones originarias en América Latina. Recuérdense que en ese momento se produce el mal denominado descubrimiento de América. Recuerden todo el proceso que vimos de matanza de niños, de las leyes reductoras del salario, todo que vimos en el capítulo 24 del Capital. Es decir que no puede el capitalista esgrimir, ¿no? Según Marx, que le paga menos al obrero porque es propietario de los medios de producción. Porque esos medios de producción justamente los consiguió por medio del robo, el asesinato, el usufructo y todo lo que vimos en la clase pasada. Ahora bien, ¿para qué vemos toda esta cuestión? Para ver la lógica que sigue Marx. Si si la mercancía vale por la cantidad de horas de trabajo que tiene incorporada y la ganancia del capitalista es una cantidad de horas que no se le paga al obrero, ¿sí? Que se le paga solamente por la fuerza de trabajo, la ganancia del capitalista podemos decir que es la diferencia entre el trabajo menos la fuerza de trabajo, menos el salario. Esa es una de las formas. Pero para Marx, básicamente, es un robo, ¿no? Es no pagarle al trabajador todo lo que el trabajador produce. Esto va a traer, por supuesto, algunas consecuencias. Es decir, a medida que se desarrolle la tecnología, que se desarrolle la maquinaria, y en esto Marx ha sido muy profético, sabemos que cada vez es menos lo que, digamos, una maquinaria es casi como trabajo acumulado, ¿sí? Entonces cada vez es menos el trabajo propio o la mano de obra de trabajo que se le va a incorporar. Eso para Marx va a producir a lo largo del tiempo lo que él va a llamar tasa decreciente de la tasa de ganancia. Es decir, hay menos trabajo incorporada, hay menor cantidad de horas de trabajo incorporada y eso va a producir que la ganancia del capitalista sea cada vez menor. Es decir, al principio no, porque la maquinaria es como casi trabajo incorporado. La maquinaria además reemplaza al obrero, permite reducir los salarios, ¿sí? Porque hay menos obreros y además al haber también menos oferta, puede también reducir los pocos salarios que existen.
¿sí? Entonces, bueno, todas esas cuestiones hacen que por años esa ganancia no se vea reflejada. Pero pasados ciertos años, como no se produce mayor cantidad de ganancia, recuerden que la ganancia siempre tiene que ver con el trabajo incorporado, va a haber lo que Marx va a denominar la tasa decreciente de la tasa, perdón, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. A la vez, la maquinaria reemplaza con mayor frecuencia también al obrero y esto produce mayor desocupación, es decir, lo que Marx va a llamar el ejército industrial de reserva. Y nuevamente, el ejército industrial de reserva permite bajar los salarios porque señala, si vos no querés realizar este trabajo por este precio, hay un montón de gente que sí, porque si no se muere de hambre. Pero, dice, cada vez la desocupación es mayor, ese ejército industrial de reserva no está alienado en los términos en los que lo habíamos visto la charla pasada. Y para Marx, este ejército industrial de reserva va a ser muy importante en ese proceso que para Marx denominábamos revolución. Es decir, van a ser unos agentes importantes en el proceso de revolucionario. Recordemos que la revolución en Marx es el momento en que los obreros toman las armas y se rebelan contra el orden capitalista, ¿sí? Se rebelan contra ese sistema que para Marx es un sistema injusto, un sistema más de explotación de los hombres con otros hombres. Esto para que vemos cómo funciona una dinámica en Marx que se va a ver particularmente reflejada en el capítulo que ustedes tienen, mejor dicho, en el prefacio a la contribución, a la crítica de la economía política, que es el texto que tienen para esta semana. Primero también que para analizar este texto, les pueden servir un par de conceptos, 2 o 3 conceptos, que son los que utiliza particularmente Marx en este texto. Primero que nada, bueno, yo creo que esto también se los anticipaba la charla anterior. Marx habla en ese texto de lo que él va a llamar modo de producción. ¿Qué es el modo de producción? El modo de producción es la manera en que justamente los seres humanos producen objetos, producen mercancías para satisfacer necesidades humanas, para satisfacer sus necesidades. Y el modo de producción, como ya habíamos visto en la charla pasada, tiene que ver con la manera en que los seres humanos se relacionan primero con la naturaleza y después con otros seres humanos. Es decir, para producir mercancías hay que relacionarse de alguna manera con la naturaleza y para eso vemos cuál es la tecnología incorporada. Y por otro lado, también nos tenemos que relacionar con otros seres humanos. Y eso Marx lo va a llamar relaciones de producción. Entonces, el modo de producción es, por un lado, las fuerzas productivas, es decir, las maneras en que los seres humanos se relacionan con la naturaleza y la tecnología y la maquinaria que incorporan para eso. Y por otro lado, las relaciones de producción y que tienen que ver con la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí. Habíamos llegado a ver también que para Marx la historia era la historia siempre de la lucha de clases, ¿sí? Dice, a lo largo de la historia siempre hombres explotaron a otros hombres. Los amos explotaron a los esclavos, los patricios explotaron a los plebeyos, los señores feudales explotaron a los vasallos, y en el modo de producción capitalista, ¿no? Y estas son las relaciones de producción propias del modo de producción capitalistas, los capitalistas explotan a los obreros. Habíamos visto también que para Marx